Si alguna vez has hablado con niños, seguramente te ha sorprendido cómo llegan a hablar tan rápido, e incluso si tardan un poco más, es asombroso que ningún niño reprueba al aprender un idioma. No conozco a ninguna persona que no haya aprendido su idioma nativo porque era muy difícil o porque no le entendía la gramática. Pero si somos tan buenos aprendiendo nuestro idioma, ¿por qué es tan difícil aprender otro cuando somos adultos? ¿Acaso perdemos la capacidad de aprender un idioma o de aprender en general? Pareciera que es imposible dominar el inglés. Todo es difícil, nada tiene sentido, simplemente no lo entiendo, se me olvida. Pero recuerda que hay millones de personas nativas que lo hablan fluidamente y que actualmente hay niños de 2 o 3 años que empiezan a hablarlo y seguramente en unos años se comunicarán fluidamente en el idioma. Son mucho más inteligentes que nosotros o simplemente estamos aprendiendo de la manera equivocada. Cuando somos niños, adquirimos el idioma simplemente por lo que escuchamos. La cantidad de input que recibimos es enorme. Nos sumergen en el idioma desde el día en que nacemos y eventualmente empezamos a entender el idioma. El significado de la mayoría de las palabras lo inferimos cuando somos niños, ayudados mayormente por el contexto. No es necesario que nos expliquen cada una de las palabras, simplemente las entendemos. En este proceso de comprensión participan muchos factores como imágenes, sonidos, emociones, olores, etc. Y nuestro cerebro es tan bueno entendiendo el idioma que incluso niños que crecen en un ambiente de 2 idiomas son capaces de adquirir ambos idiomas a la misma velocidad que un niño escuchando un solo idioma, y con los años saben diferenciar perfectamente ambos idiomas. Podrán mezclar palabras entre idiomas por costumbre o otras razones, pero no porque no sepan diferenciarlos. New York Greek in style. Tú sabes, porque así fue que los criamos, que cuando uno está hablando el español, de momento le sale inglés. Tú sabes, y le sale inglés. Darte un ejemplo, como que estoy hablando, sí, pero la cosa es that, this happened. El cerebro es impresionante identificando patrones, que son la base de la gramática de un idioma. Si convives con niños, sabes que algo característico de ellos cuando empiezan a hablar es la imitación. Todos los niños pasan por la etapa de repetir todo lo que escuchan, ya que esto es una forma eficaz de experimentar con diferentes sonidos y mejorar sus habilidades lingüísticas y sociales. Es una etapa normal en el desarrollo del lenguaje de todos los niños. Muchas veces hablan sin saber el significado o sin la pronunciación correcta, pero eso no los detiene. Es la forma en la que interactúan con el idioma y empiezan a hablar aún antes de entender el significado o de poder decir sus propias ideas. ¿Entender? No. ¿Por qué no comes? Deja de mirarte la pantalla. A ver, escucha. ¿Por qué? Hablar empieza con la imitación, pero eventualmente se convierte en creación. Creación de tus propias frases. Frases que tal vez nunca alguien ha dicho. Frases que en sí mismas cumplen con todas las reglas gramaticales del idioma. Reglas que alguien lleva estudiando por años sin entenderlas y que un niño de 4 años ya domina. Al adquirir un idioma es importante empezar a hablar. No porque te haga saber el idioma, sino porque te ayuda a reforzar lo que aprendes y a interactuar más profundamente con el idioma. Cuando hablas tienes que esforzarte por recordar palabras, y recordar es mucho mejor que volver a estudiar. Igualmente te da fluidez. Empiezas a ejercitar tu boca y todos los músculos que participan al hablar. La memoria muscular está implicada también en los idiomas y no tiene nada que ver con saber o no un idioma, sino con los movimientos que siempre has hecho. Si jamás has hablado inglés, obviamente cuando lo hagas tu boca hablará de la forma que siempre lo ha hecho. En parte es por eso que un idioma suena diferente cuando lo habla alguien no nativo, porque está tratando de emitir sonidos nuevos que requieren movimientos nuevos de la forma en que siempre ha hablado su idioma nativo. Seguramente te has encontrado con palabras que simplemente por más que lo intentas, no puedes pronunciar bien. Y sabes que estás mal, pero simplemente no te sale. Es normal. Nunca vamos a decirlo de la misma forma que alguien que ha practicado esa palabra durante toda su vida. O sea, un nativo. Where the investment in infrastructure. Let me give you another example. And that example is the infrastructure group of Google. The infrastructure group of Google is the group that has to keep the website up. Por ahora somos como esos niños que apenas si se nos puede entender. Pero el hecho de que un niño pronuncie mal las palabras no significa que siempre vaya a pronunciar así. Simplemente aún no sabe cómo emitir los sonidos que escucha. En la actualidad podemos aprender o adquirir un idioma. En nuestro idioma nativo aprendemos gramática de 2 formas. De forma natural mediante inmersión y de forma formal en el colegio. No podemos decir que somos malos en gramática porque la gramática, que son las reglas de un idioma, no es solo lo que nos enseñan en el colegio, sino todo lo necesario para decir correctamente una frase. Y un niño a los 4 años ya es capaz de estructurar frases con gramática considerada avanzada en el estudio de un idioma. Solo presta atención a un niño hablando y date cuenta de cómo habla frases que para alguien aprendiendo el idioma son muy complejas. Then I knew I was surrounded with hungry bears and coyotes.
Por ejemplo, el uso del subjuntivo. Tal vez no tienes ni idea de lo que es, pero eres experto en ello, mientras que personas que llevan años estudiándolo no lo pueden aplicar. Seguramente no podrías explicar la razón de por qué está mal algo, pero sabes que está mal. Así que no puedes decir que eres malo en gramática o que eres malo para los idiomas porque ya eres experto en uno. El verdadero problema es que buscamos adquirir el idioma estudiando el idioma. Y no significa que estudiar sea malo, sino que no es la base del aprendizaje de un idioma. Es algo que complementa. Es una herramienta para acelerar el proceso de adquisición, pero la base es la inmersión. Si alguien te pidiera aprender mandarín, probablemente lo verías como algo imposible. O dirías que los idiomas no son lo tuyo, que es extremadamente difícil, pero una vez más, piensa que hay más de 1.000 millones de personas que lo han aprendido a un nivel fluido, solo por necesidad y con la dedicación y tiempo necesarios. ¿Por qué no podrías tú aprender igualmente el idioma? Claro que hay algunos inconvenientes, como que la mayoría de nosotros no podemos dedicarnos de tiempo completo a aprender un idioma, o que no tenemos una familia en casa que nos hable en mandarín todos los días de nuestra vida, pero es cuestión de adaptación, de usar las herramientas que tenemos para compensar esas faltas. Es un proceso de adquisición que va a tomar años, es un proceso creativo que necesitas disfrutar, es algo personal. Podrás estudiar con otras personas, pero recuerda que es solo una parte del aprendizaje del idioma. La relación que tengas con el idioma depende solo de ti porque, aunque todos aprendemos el idioma en general de la misma forma, los detalles son únicos para cada persona. Tal vez yo aprendí una palabra por medio de una mala experiencia, mientras que tú la asimilas a algo totalmente diferente. La inmersión en el idioma es necesaria para hacer que todo lo que estudiamos se quede en nuestra mente de una forma natural. Llegar al punto en el que simplemente escuchas y entiendes. Que no tengas que pensar en el significado de cada palabra porque la has escuchado miles de veces. Que cuando escuches la palabra cat pienses en esto y no en esto. Pero si toda la experiencia que tienes con el idioma viene de libros y traductores, será inevitable que termines traduciendo todo lo que escuches. Un niño pasa miles de horas escuchando un idioma, con hablantes nativos que le dan toda la atención, le explican cuando es necesario, le hablan conforme a su nivel, le dan experiencias. Es como si tuvieras las clases perfectas con los profesores perfectos todos los días de tu vida. Desafortunadamente el tiempo que nosotros le podamos dedicar al idioma no se puede comparar. No tenemos acceso a esos profesores de tiempo completo llamados familia, y la mayoría de nosotros no vivimos en un país que hable ese idioma, pero afortunadamente como adultos, contamos con muchas herramientas que nos ayudan a acelerar este proceso, y que aunque nunca se podrá comparar con la experiencia de adquirir un idioma de forma nativa, sí podemos llegar a un nivel muy bueno con la dedicación y paciencia necesaria. En resumen, cada niño es capaz de escuchar el idioma por años, entenderlo y eventualmente empezar a emitir su propia forma del idioma, de forma compleja. Y afortunadamente esa capacidad no se pierde cuando somos adultos, pero las circunstancias cambian, y algunas de ellas nos ponen en desventaja. Como por ejemplo que los niños están en la etapa de aprendizaje ideal, los niños no tienen miedo a equivocarse hablando el idioma, tienen verdadera necesidad de comunicarse, o como que su aprendizaje está en cero, no está sesgado por lo que implica hablar otro idioma. Como que todo buscamos traducirlo o conectarlo de alguna forma a nuestro idioma nativo. Todo esto nos limita al momento de aprender un idioma de la misma forma, pero también hay soluciones a todo esto, e incluso podemos sacar ventaja de ello, y tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar a imitar ese proceso de aprendizaje de cuando éramos niños, pero eso es algo de lo que hablaré en otro video.